Bendiciones a todos, qué bueno que estamos aquí un sábado más. Me da mucha alegría que puedas unirte conmigo en este estudio del libro Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar el capítulo 8 de Apocalipsis. El capítulo 8 y el 9 nos va a mostrar la palabra de Dios, cómo se van a comenzar a desatar el juicio de las 7 trompetas. Son juicios que el Señor está enviando sobre el mundo, sobre el anticristo, sobre su imperio. Y hemos venido viendo a partir del capítulo 6 que desde el capítulo 6 hasta el 19 la Biblia nos va a introducir, nos introduce en ese mensaje de lo que va a ocurrir en el último periodo de la historia humana, esos últimos 7 años donde comienza el imperio del anticristo y esos últimos 3 años y medio de gran tribulación. Entonces estamos viendo todo esto a partir del capítulo 6. Te decía en los mensajes anteriores que estos capítulos desde el 6 hasta el 19 están divididos en partes cronológicas, partes parentéticas, partes cronológicas, y vemos que esa es la dinámica que se ve a medida estudiamos el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro maravilloso. Te recuerdo que este es el único libro en la Biblia que tiene una bendición especial de los 66 libros que tiene la Biblia. Para todos los que lo leen, oyen, lo ponen por obra, hay una bendición especial en estudiar Apocalipsis. Yo siempre le comparto a mis amigos, y creo que muchos sabemos esto, que la palabra de Dios tenemos que leerla, pero no solo leerla, sino que también meditarla, estudiarla, orarla, cantarla. Entonces hay mucha bendición en estas dinámicas en la palabra de Dios. En los capítulos anteriores, en el capítulo 6, vimos cómo comienza esta parte cronológica con los sellos. Hay una serie de 21 juicios que están detallados en sellos, trompetas, copas de la ira, y cada uno de estos símbolos representa algo. Los sellos representan firmeza, algo establecido, algo que está marcado de parte de Dios para el mundo. Las trompetas siempre simbolizaron un anuncio, algo que venía. En las guerras antiguas se sonaban las trompetas para anunciar que iba a comenzar una guerra, que venía un juicio, que algo iba a pasar de parte de Dios con un dictamen divino, etcétera. Y las copas también son un simbolismo. Cuando tú ves una copa, se derrama algo, un líquido cae. Entonces también son juicios que el Señor va a derramar, sobre todo ya en el último periodo de la historia. Y comenzamos a estudiar los sellos hace un par de sábados atrás. Tú puedes verlo ahí en el canal. Vimos que Cristo está comenzando a desatar estos sellos, a dar permiso para que acontecimientos ocurran en el mundo. El anticristo se va a manifestar, viene una serie de guerras, hambrunas, muertes, un escenario bastante difícil, y tengo que admitirlo, lo que la Biblia detalla aquí son acontecimientos futuros muy difíciles. Creo que quizás no es motivo de mucho gozo o alegría ver estos escenarios, pero el Padre tiene que desarrollarlos. El Padre tiene que juzgar este mundo, y los juicios de Dios tienen varios objetivos de parte del Señor. El Señor tiene que enjuiciar la maldad, el pecado. El tiempo se está terminando. Dios ha tenido gracia y misericordia por más de 6,000 años de historia humana, y en este punto de la historia el tiempo se está acabando. Tenemos que entender que el juicio mayor de todo va a ser cuando Cristo aparezca en las nubes, cuando Él pise la tierra, cuando Él venga a derrotar al anticristo. Todo eso lo estudiaremos más adelante, pero Él en ese momento va a destruir a todo enemigo que se levantó a lo largo de la historia y bajo el imperio de este último emperador perverso, que piensa que va a poder vencer a Cristo, pero Cristo lo vence con la espada de su boca, con un soplo, dice la Biblia, y hay muchos detalles sobre eso que aprenderemos. Pero Cristo tiene que vengar. Isaías 63 dice, Isaías 63:4 dice que el día de la venganza está en su corazón. Entonces, Cristo tiene que vengar tanta injusticia por más de 6,000 años de historia humana, tantos hombres de Dios que mataron, tantas iglesias que quemaron,
tantas veces que aborrecieron el evangelio, tantas veces que quemaron Biblias, tantas veces que gobernantes, presidentes, emperadores dijeron no al evangelio, no a Cristo, no al cristianismo, no al judaísmo, no a la vida de la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Injusticias con niños, con mujeres, en tu comunidad, en hospitales, cuando los poderosos se enriquecieron, oprimieron los pueblos. Todo eso Cristo lo va a venir a juzgar y por eso los juicios del Señor van a ser correctos. También los juicios del Señor tienen por objetivo hacer una depuración de la tierra, purificar la tierra y prepararla para el regreso de Jesús, porque esta tierra tiene que ser restaurada. Lo hemos hablado, podemos ver el futuro a través de la palabra de Dios. Estas son las palabras de Dios. Esto va a ocurrir porque toda profecía en la Biblia se ha cumplido, porque las palabras de Jesucristo son certeras y Apocalipsis, estos escenarios no han ocurrido, se va a cumplir. Muchas veces gente especula, oh, vi unas sombras en el cielo, unas figuras que parecían los jinetes del Apocalipsis, tantas cosas que dicen, viste que el cielo estaba rojo, que hay humo y que la luna parece sangre, se están cumpliendo las profecías. Amado, no se ha cumplido. Cuando literalmente esto comience a ocurrir en el mundo, no va a tener comparación. Es sin igual lo que va a ocurrir en el fin de los tiempos. Jesucristo habló que iba a ser el peor momento en la historia humana, pero tiene que ocurrir porque son dolores de partos antes de que el Hijo aparezca, porque la noche se tiene que poner más oscura antes de que amanezca y venga un nuevo día, esa nueva era donde Jesucristo va a reinar, donde Jesucristo va a gobernar, donde por 1000 años Él va a tomar literalmente el control de la historia humana con su reino, pero todo eso también lo veremos más adelante. Entonces vamos a ir a Apocalipsis 8, tenemos 13 versículos. Se titula el comienzo del capítulo El séptimo sello y es una continuación cronológica de donde terminó el capítulo 6. El capítulo 6 termina con un sexto sello donde todos los habitantes del mundo, poderosos, ricos, gente de toda lengua, tribu y nación, ahora puede ver que el Cordero está en escena de todo lo que está ocurriendo. Y el séptimo sello da permiso y abre camino para que se manifiesten los juicios de las 7 trompetas. Entonces lee ahí conmigo. Dice el versículo 1, cuando abrió el séptimo sello, Jesucristo, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ok, lo que está ocurriendo acá es una expectativa. Hay un silencio donde todo el cielo está en expectativa de qué es lo que viene, qué es lo que va a ocurrir. Y se van a soltar 7 juicios de 7 trompetas que van a ser muy difíciles. En el capítulo 8, que es lo que veremos hoy, vamos a ver que se van a sonar 4 trompetas, que va a ser un juicio directo contra la ecología. Vamos a ver que Dios tiene que purificar este mundo. Dios tiene que sanar esta tierra y la ecología del mundo va a ser afectada. ¿Por qué? No lo sabemos. Porque el Padre tiene que hacer estas cosas. Él es soberano y solo Él conoce sus planes. No vamos a inventar, no vamos a especular, pero va a ser muy difícil. Los últimos 3 toques de trompeta ya son ataques directos contra la humanidad, contra el hombre pecador, contra el hombre perverso que no tiene a Cristo como el dueño y señor de su vida. Entonces dice, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Aparecen estos 7 seres listos para venir y soltar estos juicios de parte del Señor. Otro ángel, versículo 3, vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano de este ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de todos los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos
y un terremoto. Ok, hasta aquí, hasta este versículo 5, vemos que hay algo en común con lo que estudiamos en Apocalipsis 5, cuando Cristo aparece en escena para tomar el rollo de la mano del Padre. Este capítulo que se titula El rollo y el cordero, vemos que ahí hay un mover de oración y adoración, que la Biblia lo menciona como arpas y copas, adoración e intercesión, música y oraciones. Entonces, vemos, hermanos, una vez más, y lo vamos a ver a lo largo de todo Apocalipsis, aquí en los juicios, que la música, la adoración al Padre y las oraciones van a desarrollar un papel muy importante. Las oraciones de los hijos, las oraciones de los santos. Los santos en Cristo somos tú y yo, no son figuritas, no son ídolos, somos tú y yo que hemos sido santificados por la sangre del Cordero. La iglesia del Señor ha sido santificada y somos santos del Padre. A mí hay una frase que me gusta que dice, no somos pecadores luchando para ser santos, somos santos luchando contra el pecado. La Biblia nos llama santos y hay toda una enseñanza en eso de la santidad. Ser santos no es que yo no me meto con nadie, estoy en una burbuja, estoy en mi cuarto, no salgo, ando tapado desde mi cuello hasta mis pies. Eso no es santidad. La palabra santidad viene del hebreo kadosh, que quiere decir apartado. A Dios se le llama el 3 veces santo. Él es el Dios kadosh, Él es el Dios santo. Pero lo que enseña kadosh es santidad, es vivir apartado para los propósitos del Señor. Pero como te digo, hay toda una enseñanza en eso y no nos vamos a meter ahí. Y la Biblia dice que los santos del Señor continúan levantando oraciones frente al Padre. Entonces, la intercesión y la adoración, hermanos, en los periodos finales de lo que va a ocurrir en el mundo va a tener mucha importancia. Oraciones, Señor, establece tu reino, Señor, vence al anticristo, Señor. Hay muchas cosas que van a ocurrir. Señor, suelta los sellos, suelta el siguiente sello, suelta el siguiente juicio, suelta la siguiente trompeta. Oramos por la manifestación de tu espíritu. La iglesia, hermanos, llena el Espíritu Santo como nunca antes, va a obrar en poder y en milagros. Creemos firmemente que así como van a ocurrir escenarios muy difíciles, también va a haber una iglesia que va a operar en el poder del Espíritu como nunca antes. Por eso es tan importante las convocatorias de ayuno, los congresos, las noches de adoración, las vigilias, todo lo que hoy estamos haciendo como iglesia es llenar nuestras lámparas de aceite, es tomar más del Espíritu Santo. Jesús dio promesas literales. Ustedes harán obras mucho mayores que las que yo hice. Entonces también creemos que las manifestaciones del poder del Espíritu Santo van a ser asombrosas, van a ser poderosas, gloriosas. Una iglesia que opera con una manifestación del poder de Dios como nunca antes. Pero vemos este ángel que se presenta frente al trono del Padre con un incensario, con las oraciones de todos los santos. Eso también es una figura de lo que ocurría en los tiempos de Moisés. Sabemos que en el pacto mosaico, en todo lo que eran los rituales de culto, en el tabernáculo, los sacerdotes se presentaban, esta figura de que iban delante del altar, que el sumo sacerdote entraba a la presencia del lugar santísimo con incensarios, en intercesión, en adoración, en oración al Padre. Todo eso fue una figura terrenal de lo que ocurría en los escenarios celestiales. Recuerda que Moisés recibió direcciones directas de parte de Dios de cómo iba a desarrollar todos estos cultos, cómo iba a ser el tabernáculo, todos los utensilios, etcétera. Entonces, estos tabernáculos terrenales siempre tuvieron un origen divino. Recordemos que Dios específicamente detalló a Moisés cada cosa que tenía que hacer: el arca, los utensilios, las mesas, las lámparas, todo viene de un origen divino. Entonces aquí podemos ver que este ángel está haciendo esa figura de un sacerdote intercesor frente al Padre con las oraciones de todos los santos. Y en el versículo 5 vemos que él derrama este incienso sobre la tierra y hay juicios detallados ahí con truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Entonces, esos son los primeros 5 versículos que nos muestran cómo el séptimo sello abierto por Jesucristo da permiso para que
los 7 ángeles que van a traer los juicios de las 7 trompetas se preparen y cómo las oraciones de los santos, el mover de intercesión y adoración sigue siendo muy importante y es lo mismo que veíamos en Apocalipsis 5:8. Dice el versículo 6, las trompetas y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Como te decía, los primeros 4 toques de trompetas van a ser juicios que van a conmover específicamente el mundo, la tierra, la ecología, y eso va a traer situaciones muy difíciles porque se va a quemar la vegetación. Dios tiene que purificar este mundo, Dios tiene que hacer una restauración de esta tierra. Cada juicio va a ir depurando más y más el mundo hasta que Cristo esté listo para venir, tomar el control y restaurar todas las cosas. Pero cada toque de trompeta y todos los juicios que van a venir van a afectar mucho. En este caso, la ecología, en este caso, los bosques. Y dice que granizos descendían del cielo mezclados con fuego y sangre. La verdad, te voy a decir, no hay detalles que pueda simbolizar. No sabemos si mientras están cayendo estos granizos van a pasar matando aves que andan volando y se mezclan con sangre. No sabemos, no vamos a inventar, pero también quiero aclararte de que la Biblia nos da mucha información, nos da mucho aprendizaje, pero también nunca vamos a ver todos los detalles en concreto. Dios le dijo a Juan, Dios le dijo a Daniel, Dios le dijo al apóstol Pablo cuando tenía experiencias en el tercer cielo, que habían cosas que estaban reservadas, que habían cosas que estaban selladas para el tiempo, el fin. Entonces, hasta que estas cosas se vean con literalidad, vamos a saber cómo son, pero ok, este primer toque de trompeta es un juicio directo contra la ecología. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Ok, también hay un juicio contra el mar, como te lo decía, los primeros 4 toques de trompeta son juicios contra la ecología, contra el mundo, contra la tierra y Dios está depurando, Dios tiene propósitos en todo esto, pero vemos que mueren muchos animales del mar, van a ser escenarios muy difíciles en el mundo, te lo he venido repitiendo, esto va a provocar enfermedades, esto va a provocar pestes, contaminación, dice que las naves del mar, los barcos aún, ellos van a ser destruidos y quizás eso va a afectar también el transporte de mercadería, etcétera, etcétera. Pero recordemos que también en ese punto de la historia el anticristo está con su gobierno. El anticristo tiene su imperio, él va a tener el control de la internet, de los ejércitos, de la economía. Entonces Dios va a debilitar el imperio del anticristo. Quizás el anticristo, este emperador perverso, como otros que hemos visto en la historia, pequeñas figuras, estos emperadores griegos, Antíoco Epífanes, Nabucodonosor, Faraón, ellos buscaban al pueblo judío, ellos buscaban a todo el que honrar el nombre de Dios para exterminarlo. Tú puedes ver todo eso a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, como siempre se querían matar a los judíos. Por ejemplo, en la historia de Esther, Esther se tuvo que parar como un intercesor a favor de su pueblo para que todos los perversos que estaban en contra de los judíos no los mataran, etcétera. Entonces siempre ha habido una persecución y obviamente lo dice la Biblia, Apocalipsis 13, cuando lo estudiemos vamos a ver que el anticristo, la bestia, hace guerra contra todos los santos y quizás este malévolo lo va a andar buscando con la tecnología, pero Dios va a permitir terremotos para que se caigan los edificios, estructuras. Entonces Dios va a estar interviniendo también en medio de todo esto. Ahora dice el versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas
y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Ok, el ajenjo es una planta muy amarga y aquí en el contexto profético muestra una catástrofe cósmica con un significado espiritual. Algo o alguien cae del cielo, posiblemente un ser espiritual, un líder. Recuerda que las estrellas en la Biblia también son simbolizadas con ángeles o las estrellas caídas con demonios. Entonces posiblemente sea un ser espiritual que trae amargura y viene y contamina lo que son todos los ríos. Y dice que aquí muchos hombres mueren a causa de este ser cósmico que desciende del cielo. Como te digo, no sabemos detalles de quién es, qué puede hacer. Hay muchas especulaciones, puede ser un meteorito, etcétera, etcétera. Pero lo que sí sabemos es que son juicios muy difíciles. Siempre te lo he dicho aquí en el canal, no vamos a inventar, no vamos a decir cosas que la Biblia no diga, que la Biblia misma no nos dé referencia, pero lo que sí vemos es que estos juicios son muy difíciles. Es una última etapa en el mundo de gran tribulación donde la situación es bastante, bastante severa. No sabemos si tú y yo seremos parte de estas cosas, pero tenemos que pedirle gracia al Señor para que lo que pueda venir al mundo, para que el Señor nos dé coraje, vigor, fortaleza para afrontar lo que pueda venir. Hoy en la actualidad vemos que están pasando situaciones bastante difíciles en el mundo. El regreso de Cristo está cada vez más cerca. Todo lo que está pasando, hermanos, es porque el Señor está viniendo. Siempre lo platico con muchos familiares y amigos. Otras generaciones vivieron situaciones muy difíciles. Tú puedes buscar testimonios en internet de sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Ellos pasaron hasta ahora la conmoción más difícil en el mundo, un holocausto nazi bajo la mano de Hitler, que era un loco absolutamente, y ese periodo en la historia fue bastante, bastante duro, pero gente lo sobrepasó, gente lo sobrevivió, sabemos que muchos murieron lamentablemente, pero el Padre aún en medio de eso nunca dejó de tener control de todas las cosas y fue un momento muy duro en el mundo. Otras generaciones lo vivieron y obviamente nosotros no fuimos parte de eso, pero si el mundo afrontara situaciones que las va a afrontar aún peores, porque Jesús dijo, no va a haber en el mundo nada peor que lo que va a ocurrir en la gran tribulación. Quien pase por este periodo crítico en el mundo, que solo va a ser 3 años y medio, porque luego Cristo regresa a la tierra y derrota al anticristo. Y aunque sea así un periodo corto, quizás se va a sentir muy largo por lo difícil que es, pero yo sé que el Señor le va a dar gracia a una iglesia, a santos que están en ese momento intercediendo para que lo que venga con cada juicio, el Señor prevalezca, la iglesia prevalezca, el evangelio prevalezca, porque tiene que haber una predicación del evangelio como nunca antes. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Recuerda que Isaías también profetizó y vio este periodo. Isaías 62 dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Isaías obviamente junto con Jeremías, Ezequiel, Zacarías, los profetas menores, Daniel, yo lo he venido enseñando, todos ellos se les mostró también el plan del fin de los tiempos y pudo ver este punto de la historia cuando iba a haber una oscuridad en la tercera parte del mundo y tinieblas iban a comenzar a rodear todo el ecosistema y obviamente eso también va a ser muy difícil, va a ser muy atemorizante, pero sobre el pueblo del Señor va a amanecer su gloria, sobre nosotros va a resplandecer el Padre sobre nosotros, el Padre con una iglesia llena del Espíritu Santo va a resplandecer en victoria. Entonces ese es el toque de la cuarta trompeta y dice el versículo 13, y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra,
a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Ok, aquí termina el capítulo 8 y veremos lo que va a ocurrir con el toque de las otras 3 trompetas, donde un ángel viene aquí a advertir que va a ser muy difícil. Los primeros 4 toques de trompeta son juicios contra el gobierno del anticristo, contra la ecología, contra el sistema. El Señor está depurando, el Señor está tratando y conmoviendo el mundo para debilitar el imperio del anticristo. Y ya los otros 2 toques de trompetas, el 5 y el 6, son juicios directos sobre la humanidad sin Cristo, sobre la humanidad perversa que ha rechazado al Señor. Tú puedes leerlos, tú puedes ir también familiarizándote, estudiándolos, refrescando para que juntos podamos aprender. Esto se trata de que Dios te hable a ti también, así como me habla a mí, así como le ha hablado a muchos, y nadie tiene el mensaje completo, la verdad absoluta, nadie lo sabe todo, porque al menos déjame decirte lo que Dios ha puesto en mi corazón a través de este medio, a través de este canal, es que haya un aporte, un pequeño aporte para que tú puedas tener un poco más de luz y claridad en todo lo que la Biblia nos enseña con la ayuda del Espíritu Santo. Yo también estoy aprendiendo. Hay un dicho que también me gusta que es: no hay mejor forma de aprender que enseñar, porque cuando yo enseño tengo que prepararme. Entonces también estamos en este mismo aprendizaje. Entonces, ok, la otra semana veremos lo que va a ocurrir con las 3 trompetas que faltan por sonarse. La séptima trompeta va a anunciar prácticamente la aparición de Cristo en el cielo. Eso es fabuloso, no me voy a adelantar, pero vemos que es en ese punto de la historia cuando la iglesia es arrebatada al cielo con Cristo. Pablo habló que a la final trompeta en 1 Corintios 15 íbamos a ser arrebatados. Entonces, esto es lo que la Biblia enseña, hermanos. Esto es lo que la palabra de Dios hace converger entre todo lo que enseña. Creo que mucho del pueblo cristiano hoy sabe que hay una gran información sobre el fin de los tiempos en la Biblia, en la palabra del Señor. Hay 150 capítulos que enseñan sobre la dinámica del regreso de Cristo a la tierra, y Apocalipsis es fabuloso. Apocalipsis es Daniel más explicado, es San Mateo 24 aún más explicado, y vamos a ir viendo cómo converge cada uno de estos capítulos. Entonces, gracias por estar aquí. Comparte esto. Siempre te pido ayuda a que lo compartas con tus amigos, grupos de iglesia, familia, y que podamos seguir aprendiendo. Nos veremos el siguiente sábado para estudiar los 3 toques de trompeta que faltan en Apocalipsis 9, que es la segunda parte cronológica de todos estos juicios. Dios te bendiga.